Muy buenos días, amadas hermanas. Damos gracias al Señor que nos permite volvernos a reunir para continuar con nuestro estudio del libro de Lamentaciones. Hoy estudiaremos el capítulo 4. El mensaje del libro de Lamentaciones es uno de los libros más desgarradores y menos visto de la Biblia. Lamentación es un océano de lágrimas y sufrimiento a causa del hambre, enfermedades, muertes, violaciones, saqueos y la profanación de las cosas sagradas. Probablemente a causa de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y esto fue en el año 587 a.C. Fue el momento más traumático para la historia del pueblo de Israel. Haciendo una pequeña referencia de los capítulos que hemos estudiado, vemos que en el capítulo 1 vemos el sufrimiento de Jerusalén por consecuencias del pecado. Siempre hay un precio que pagar cuando pecamos. El capítulo 2, ahí pudimos ver que Jeremías lamenta el estado desolado de Jerusalén, luego de su destrucción por parte de los babilonios. Reconoce que la ciudad fue destruida porque el pueblo se rebeló contra los mandamientos del Señor. En el capítulo 3, Jeremías ora pidiendo la liberación de Judá y expresa su esperanza en el Señor. Dice que el fiel amor del Señor nunca termina y su compasión no tiene fin. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta esperanza, dice que nos examinemos y que evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor en una actitud de arrepentimiento. Hoy en el capítulo 4 veremos que Jeremías compara las condiciones de los judíos antes y después de la destrucción. Se aflige al considerar la lamentable situación del pueblo y reconoce que esas condiciones son el resultado del pecado. Este capítulo lo he dividido en 4 segmentos importantes que hablan sobre la destrucción de Jerusalén. Los versículos del 1 al 12 va a tratar sobre las terribles calamidades que han caído sobre el pueblo. De los versículos del 13 al 16 nos va a hablar la iniquidad de profetas y sacerdotes. En los versículos del 17 al 20 va a hablar sobre la caída del reino de Judá. Y de los versículos del 21 al 22, el castigo profetizado sobre Edom y la redención de Israel. Para desarrollar este estudio he tomado la versión NTV, casi todo el estudio, pero también he tomado versículos de la Reina Valera 1960 como de la versión Palabra de Dios para Todos. Son versiones que son más claras para poder entender especialmente este capítulo de Lamentaciones 4. Vamos aquí, de los versículos del 1 al 12, vamos a hablar sobre el sufrimiento de Jerusalén por consecuencias del pecado. Como dije, lo vamos a ver de los versículos del 1 al 12. Versículo 1, dice así: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Este versículo trata sobre la destrucción de Jerusalén, el templo que Salomón había construido 400 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Este templo era el orgullo de Israel. El templo había sido edificado a base de puro oro. Y una vez que entraron los babilonios a la ciudad, destruyeron el templo. Por eso dice cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido el brillo. Las piedras del santuario están esparcidas. Vinieron los babilonios, destruyeron el templo, sacaron las piedras y se llevaron el oro, arrancaron todo el oro que había en las piedras. Y esto fue terrible. Lo que sucedió, pues, cuando destruyeron el templo que Salomón había construido. Versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Los hijos de los judíos, ¿sí? Eran, dice, tan estimados a tal punto que eran considerados más valiosos que el oro puro.
La razón por la cual los hijos de la tribu de Judá eran tan preciados era porque de uno de ellos descendería el Mesías. Y estos niños tan preciados, estos niños tan preciados que eran más preciados que el oro puro, dicen que andaban deambulando por las calles sin tener qué comer, perdidos, hambrientos y desnudos. Seguramente los invasores se los habían llevado cautivos o muertos, y ellos vagaban por las calles totalmente desorientados. Y hay un documental de escenas del Holocausto que me llamó mucho la atención, donde dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, 12 millones de niños vagaban por una Europa en ruinas y estaban desamparados. Estos niños judíos, dice que rondaban por las calles también hambrientos, harapientos, niños de todas las edades, niños de 2 añitos, como también niños de 10 años, porque a sus padres se los habían llevado a los campos de concentración. Y según el documental, estos niños andaban perdidos y sin saber dónde estaban sus padres. Terribles escenas. Eran 12 millones de niños. Y lo mismo sucedió en los tiempos de Jeremías, como pudimos ver en la imagen anterior. Los niños padecieron las inclemencias del cautiverio, las inclemencias del hambre, de la orfandad, todo porque sus padres no quisieron obedecer la palabra que el Señor les había dado primeramente por Moisés y luego se las repetía por medio de los profetas. Si hubieran sido obedientes, este mal no hubiera caído sobre ellos ni sobre sus hijos. Y estas imágenes que podemos ver ahora, lamentablemente, aún las continuamos viendo en nuestras calles, en nuestros países, niños abandonados. Por ejemplo, aquí yo les traigo unas imágenes de Ecuador. Aquí podemos ver niños recogiendo alimentos en la basura, ¿sí? Comiendo de la basura, sin padres, sin hogar, siendo objetos de distintas clases de abuso. Los niños son robados, los niños son golpeados, los niños son despreciados y son muertos por distintas bandas, porque como vimos nosotros en el estudio anterior, las consecuencias del pecado, los hijos, o sea, el pecado los padres no lo llevan los hijos, pero las consecuencias de sus pecados sí sufren los hijos. Aquí es donde vemos que nuestros pecados, ¿sí? Y nuestras decisiones se afectan a nuestros hijos. Espiritualmente no, porque está escrito que el alma que pecare, esa es que va a morir, esa morirá. Pero aquí en la tierra sí sufren los hijos las consecuencias de los pecados de los padres. Entonces podemos ver estas imágenes y esto es muy lamentable. Versículo 3 dice, a los dragones sacan la mama y dan de mamar a sus chiquitos, pero la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Jeremías aquí compara a las mujeres de Judá como las avestruces. Las avestruces tratan cruelmente a sus hijos, ¿sí? Cruelmente a sus crías, como si no fueran suyas, como lo dice Job. Job dice en el capítulo 39, verso 14, dice, 16, perdón, dice, con dureza a sus polluelos, como si no fueran suyos, no les importa si mueren. Es decir, la avestruz no se esfuerza como las otras aves para proporcionar refugio y seguridad a sus polluelos o a sus huevos. Más bien los deja caer al suelo, donde cualquier bestia salvaje o viajero humano puede pasar y pisotearlos, o algunos depravadores pueden comérselos. Entonces, la avestruz no cuida a sus hijos, no cuida a sus polluelos, los trata bruscamente, como dice aquí Job en el versículo 16 del capítulo 39, eh, como si no fueran suyos. Así trata a sus hijos, como si no fueran suyos. Incluso cuando, por ejemplo, un animal las amedrenta, las asusta, ellas salen corriendo y luego se olvidan dónde quedaron sus huevos o dónde quedaron sus polluelos. Ellas no tienen entendimiento. No otras aves que aman y defienden a sus crías con su propia vida, como tenemos ejemplo, la gallina. La gallina es un ave que defiende a sus polluelos, y sea con cualquier animal, sea con un águila, sea con un perro salvaje, ellas lo defienden
a toda costa. Entonces, la gallina es un ave que pelea por sus hijos con todo aquello que amenace su seguridad. Incluso a mí me llama mucho la atención de ver hasta dónde llega el amor de las gallinas, por ejemplo, para ella criar a sus animalitos, cómo los cuidan. Cuando ellas están comiendo, por ejemplo, podemos ver que ellas le están mostrando el alimento a sus polluelos, pero están atentas, están vigilando si algo está alrededor que puedan amenazar a sus hijos. Están con sus ojos muy abiertos, muy atentas a cualquier situación. Hermoso es el cuidado de la gallina hacia los polluelos, incluso en tiempo de tempestad. Ella provee protección y seguridad a sus hijos. Y es importante verlo de esta manera porque a ese nivel de amor y entrega, Dios compara su amor y cuidado hacia su pueblo infiel. Ese es el amor de Dios. Por eso es que podemos ver que Jesús lloró cuando estuvo frente a Jerusalén y lloró de dolor. ¿Por qué lloró de dolor? Porque esa era la protección que él quería brindarle a su pueblo Israel. Y le dice Jerusalén, Jerusalén, haciendo recordar lo que ellos habían hecho, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntarte a ti, a tus hijos, a tu descendencia, a tus generaciones? Como la gallina junta sus polluelos, que te cuida, que te defiende, que te provee alimento, que te provee protección. ¿Cuántas veces quise? Pero tú no quisiste, tú lo abandonaste, tú lo dejaste, tú lo despreciaste. Por eso es que hay un dolor muy profundo en el corazón de nuestro amado Mesías cuando Él mira a Jerusalén y ve lo que en el pasado, porque Él es Dios, y lo ve en el presente y lo ve en el futuro. ¿Cuántas veces yo quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos a ustedes, a sus hijos, pero no quisiste. No quisiste protección para tus hijos. Fuiste como la avestruz, corriste. Un medio run run, corriste. Un por acá te llaman, que acá hay un milagro, corriste y y abandonas a tus hijos y luego no te acuerdas de ellos. Tremendo, ¿verdad? Como Jeremías compara a las mujeres de Judá. Versículo 4. La lengua del niño se pegó de sed a su paladar. Los chiquitos perdieron pan y no hubo quien se lo partiese. Yo creo que cada una de nosotras aquí, las que somos madres, incluso las jóvenes que no son madres, nos podemos imaginar lo que significaría, ¿sí? Pero imagínate qué es lo que significaría para ti que tu hijo te pida algo de comer y tú no le puedas dar, tú no se lo puedas dar a tu hijo, a tu hija, que te está diciendo, mamá, quiero pan, mamá, quiero leche, mamá, quiero huevo, mamá, quiero comer, quiero agua, mamá. Eso es como morir en vida y justamente en el capítulo 2 lo vimos cuando Jeremías eh, lamenta, ¿sí? Y lo dice de una manera tan terrible que a mí de verdad que me estremece el corazón porque imaginarse nomás, eso es algo tremendo. Dijo Jeremías, mis ojos están llenos de lágrimas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Los padres, los padres en el tiempo de Jeremías no podían alimentar a sus hijos hambrientos, no les podían dar de comer y los niños desfallecían, se secaban en sus propios huesitos. Y bueno, reflexionándolo un poco, usted me dirá, ay, hermana Esther, gracias a Dios hoy no vivimos este horror. Tenemos alimento en casa y suficiente agua, tenemos vestuario. Gloria a Dios por todo lo que tenemos. Y yo le digo, sí, hermano. Y gracias que no, que en nuestras familias, en nuestros cercanos no hemos vivido estos horrores, pero en otras familias pobres, en otros países y incluso aquí en mi país, Ecuador, los niños y sus madres sí padecen hambre. Y en otros países
Los niños mueren del hambre y por la desnutrición. Y hay un reporte que yo estaba mirando de la UNICEF, sí, dice que el 45% de las mujeres, perdón, de las muertes de los niños son menores de 5 años y se debe esa muerte a la desnutrición. Aproximadamente a nivel global, ¿sí? 45 millones de niños en todo el mundo padecen de desnutrición severa cada año. Y esto equivale a casi 1 de cada 3 niños menores de 5 años que mueren por desnutrición. Y, y la UNICEF, que también estaba investigando, advierte que hay una explosión de muertes infantiles en el cuéncano de África. Si el mundo no cesa, dice aquí el informe, de poner toda su atención en la guerra de Ucrania, puede producirse una explosión de muertes infantiles en la región del Cuerno de África, Kenia, Somalia y Etiopía. Y vi también otros países como Afganistán, Angola, Burkina, República de Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, y bueno, bastantes países. Si me pongo a nombrar, hay muchos países y entre ellos también Ecuador, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros cómo aún en nuestro tiempo estamos viendo todas estas calamidades. ¿Por qué? Porque continuamos con la misma ideología, el mismo pensamiento de que yo creo que Dios es bueno y Dios me perdona mi pecado. Pero recordemos que Dios jamás tendrá por inocente el culpable. Entonces podríamos decir aquí una vez más, cuando decimos Dios jamás tendrá por inocente el culpable, qué injusticia. Los niños no tienen la culpa. ¿Por qué tienen que pagar por los pecados de sus padres? Y yo le digo, sí, hermana, es una injusticia. Es una gran injusticia y es la realidad de la vida. La vida no es justa, pero alabamos a Dios y alabado sea el nombre del Señor, que Él no es la vida. Y bendito sea Abba, que está por encima de la vida. Esta vida es temporal. Esta vida es pasajera. Es un poquito de tiempo. Dios está por encima de la vida. Y esta corta vida que tenemos aquí, sí, es una vida injusta. Versículo 5. Los que comían delicadamente asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí abrazaron los estiércoles. Los que comían comida delicada, los niños de los príncipes, los ricos que comían delicado, fueron asolados ellos. Asolados fueron en las calles, buscaban lo que comer. Y los que se habían criado con comidas delicadas abrazaron los basureros, porque iban a los basureros a recoger alimento, a buscar alimento para poder comer. Estas escenas que podemos ver son escenas muy terribles que sucedieron y que aún suceden en nuestro medio. Versículo 6. Y se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue trastornado en un momento, y no asentaron sobre ellas compañías. El pecado de Judá aparentemente era peor que el de Sodoma. Entonces, ¿qué pasó con Sodoma? Dice que ellos fueron destruidos de un momento a otro. Sodoma fue trastornado en un momento, o sea, de un momento a otro llovió fuego y azufre y fueron consumidos. Pero el castigo de Judá fue peor. ¿Por qué fue peor? Porque fue prolongado. Ellos fueron destruidos poco a poco. Ahora bien, ¿por qué fue menos doloroso el castigo de Sodoma? Como vemos, dice que fue destruido de un momento a otro, fue inmediato. De repente, llovió fuego del cielo con azufre y todos quedaron carbonizados, quedaron muertos. En cambio, Judá fueron destruidos poco a poco. Primeramente, como vemos, fueron llevados cautivos por los babilonios, y esto fue en el año 605 al 539, y quienes se los llevaron cautivos fueron Nabucodonosor, Nabonido y Belsasar. Aquí estamos recordando un poquito el curso básico.
La segunda vez que se los llevaron cautivo fueron los Persia. Y eso fue en el año 539 al 331 antes de Cristo y fueron llevados cautivos por Ciro, Darío y Asuero. La tercera vez que se los llevaron cautivos fue por Grecia y fue en el año 331 al 168 antes de Cristo por Alejandro Magno. Y la cuarta vez que se lo llevaron cautivo fue en el año 168 al 476 después de Cristo. Y fueron llevados por los 10 emperadores. Como podemos ver, ellos iban siendo llevados cautivos poco a poco. El sufrimiento fue terrible, ¿sí? Es que al que más se le da, más se le demandará. Entre más conocimiento el Señor te dé, amada hermana, entre más conocimiento el Señor me dé, el Señor nos demanda mayor responsabilidad. El Señor nos demanda mayores frutos. Lucas capítulo 12, y esto me llama mucha atención, cuando nuestro amado Mesías eh, le habla pues a las multitudes y les da esa parábola, les dice, les habla sobre el siervo prudente y el siervo imprudente, el siervo fiel y el siervo infiel. El versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, por eso al que más se le da, más se le va a demandar, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, se necesitamos, como podemos ver, prepararnos, ni hizo conforme a su voluntad, sino que dijo, bueno, Dios es bueno y yo hago lo que, eso es bueno. Además, Dios no, por eso no me va a castigar, porque yo creo que así es. No, el que no hizo conforme es a su voluntad, no a mi voluntad, es a la voluntad del Señor. Recibirá muchos azotes, más más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso es que Sodoma recibió menos azote, fueron este, castigados, su castigo fue rápido. Ellos no sufrieron, de un momento a otro fueron castigados, fueron raídos de la tierra, sacados de la tierra, pero no así a un pueblo que el Señor le vino hablando desde sus inicios, que le habló a su corazón, que le abrió su corazón, que le dio mandamientos, que le dio instrucciones. ¿Para qué? Para que no hiciera conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ese recibirá muchos más azotes. Y bueno, este, entonces, es un poco como que dice, ay, Dios mío, Dios me está dando más, entonces yo voy a estarle siendo fiel al Señor por temor al castigo. Pero esa no debe ser nuestro pensamiento. No debemos nosotros, en base al temor, al castigo, hacer lo que el Señor nos manda, sino que en base debe ser a lo que Él nos ha revelado a través de su palabra y que nos ha revelado el Señor. Y esto es muy lindo porque lo vemos en Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en base a la elección es que debemos buscar al Señor. En base a la elección es que debemos obedecer su palabra, ¿sí? En base a su elección es que debemos volvernos a Él con un corazón agradecido y arrepentido, ya que su misericordia nos da entendimiento y nos revela las escrituras, porque es lo que está haciendo el Señor, revelándonos las escrituras. Ahora bien, ¿por qué nos revela el Señor las escrituras? Porque aquí podemos pensar, ¿por qué el Señor me revela a mí las escrituras? Bueno, el propósito del Señor es que quiere recompensarte a ti y me quiere recompensar a mí, mucho más. Ese es el propósito del Señor. Y no porque tú hayas hecho algo bueno o yo haya hecho algo bueno, no. No hemos hecho nada bueno digno de merecer ser elegidos por el Señor, digno de merecer de que Él nos haya abierto las escrituras y que ahora estemos entendiendo cosas que antes no entendíamos. No, es porque al Señor le plació. Es porque en su gracia le concedió, nos concedió este privilegio de poderle conocer ya con la verdad y entender simplemente que Dios es bueno. Dios es bueno y le ha placido darnos el reino, como dijo también en, ahí en Lucas. Dice que no temamos manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido
daros el reino, no temamos. ¿Sí? Entonces, a él le plació revelarnos el reino. Qué bendición. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Verso 6, verso 7. Sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más resplandeciente que la leche, su compostura más encendida que las piedras preciosas cortadas de zafiro. Aquí está hablando de los ricos de Jerusalén. Dice que sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más resplandeciente que la leche, pero luego pues sufrieron el oprobio terrible. Ellos eran preciosos, eran como piedras de zafiros. Versículo 8. Oscura más que la negrura es la forma de ellos. No las conocen por las calles. Su piel está pegada a su hueso seco como un palo. Estos famosos que estaban muy confinados en sus riquezas, bien perfumados, con las mejores manjares, quedaron, dicen, negros. Y su piel, como trae esta imagen más o menos parecida, porque más o menos fue lo que yo pude, o sea, puedo comprender, ¿sí? Estaba pegada a su piel, estaba pegada a sus huesos por causa del hambre. Versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a cuchillos que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Qué terrible si yo me pongo a pensar, amadas hermanas, qué terrible es morir de hambre. Y lo podemos analizar un poquito. Por ejemplo, cuando este, dejamos, por ejemplo, un medio tiempo de comer, ¿no? Con un medio tiempo de comer o un día que no hayamos probado bocado, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos como débiles, ¿verdad? Nos sentimos como que vamos a desmayar, nos duele un poquito la cabeza, nos da un poquito de mareo. Ahora, no comer ni beber agua días tras días. La muerte lenta por el hambre. Dice que era peor que la espada. Era peor que morir a espada. Y esto me llevó a pensar la decisión que tomó David cuando Dios se enojó contra él por censar al pueblo, ¿se acuerdan? Y Dios luego envía al profeta Gad a decirle, tres cosas te ofrezco y tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Y la primera cuál fue? La primera fue, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? Yo creo que, o sea, David se espantó con eso. Yo me imagino que David quedó muerto. 7 años de hambre, 7 años ver morir a los niños, ver a morir a mujeres, ancianos, adultos, pegada a su piel, a sus huesos, su lengua, su paladar. No, dijo David, no. La otra fue, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. David dijo tampoco, porque caer en manos de un enemigo, eso es lo más terrible. Y la tercera fue, o 3 días que haya peste en tu tierra. Entonces dijo David, yo que caiga en las manos del Señor. Esa fue la respuesta que le dio David a Gad. David había entrado en una gran angustia y por eso dijo, mejor que caiga yo ahora en las manos del Señor, porque David conocía, al igual que Jeremías, que las misericordias del Señor son muchas. Dios estaba enojado con el rey David y lo castigó. Y dice la palabra que mandó peste sobre su pueblo, que mató, ahí esto lo vemos en 2 Samuel 24:15, a 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. Imagínense. Es decir, aquí podemos ver una vez más que las consecuencias de nuestros pecados golpea a nuestra familia, golpea a nuestra comunidad, golpea a nuestros pueblos. Pero Dios es misericordioso. Pero sin embargo, 70,000 hombres murieron. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Vemos que Dios perdona el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es amplio para perdonar. Dice que su oído nunca se ha grabado para oír y siempre va a estar atento al clamor de su pueblo. Y cuanto más si ese pueblo se vuelve a él
y le pide perdón donde quiera que se encuentre, porque justamente este mensaje, este estudio es para llevarnos hacia el arrepentimiento, para volvernos a él en el lugar que nos encontremos, en el lugar que estemos. El Señor lo que nos pide es que nos volvamos a él. Y él estará siempre listo para perdonar. Y debemos recordar siempre que cualquier decisión que el hombre tome, esto siempre tenemos que tener presente. Recibirá bien para bendición o bien para dolor y sufrimiento. Porque está escrito que todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Eso va a cosechar, eso va a recoger. Y es por esta razón que en el capítulo 3 dice Jeremías, cuando vimos con Danielita, que nos examinemos y que evaluemos nuestra conducta. Versículo 39. Nadie debe quejarse del castigo, porque a veces lo que primero que nosotros solemos hacer es quejarnos del castigo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? No, no debemos quejarnos del castigo. ¿Por qué? Porque lo estamos recibiendo por nuestros pecados. Así que el hombre no debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida, porque todo lo merecemos. Somos pecadores, pecamos y fallamos. Entonces levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, como dijo, vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, hemos pecado, me he rebelado contra el Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda culpa. Si yo declaro que he pecado, que me he rebelado, lo confieso, dice su palabra, que fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para librarnos. Lo único que nos puede librar es el Señor. Versículo 10. Dice, las manos de las mujeres piadosas. Mira, aquí estamos hablando de mujeres piadosas, mujeres de un buen corazón. Cosieron a sus hijos, le fueron comida, les fueron comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías aquí no podía apartar de su mente los horrores de la sed, los gritos de los niños hambrientos y las mujeres de buen corazón, como dice aquí, las mujeres piadosas que cocinaban a sus bebés para comérselos. ¡Qué terrible! Las consecuencias por desobedecer los mandamientos estaban ahí escritos, Deuteronomio 28. Y Jeremías, como todos los profetas que los antecedieron, lo único que hacían era hacerle recordar lo escrito, tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Pero a pesar de, pero a pesar de todo, ellos no se volvieron al Señor y sufrieron todo este escarnio. Pero lo que más impacta es que el corazón del hombre siempre es duro, siempre es endurecido, porque a pesar del terrible sufrimiento, de los terribles procesos por los cuales fueron procesados, se negaron a aprender de la lección y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Después del exilio, que fue reconstruida Jerusalén, dice que Jerusalén volvió a ser hermosa, Jerusalén volvió a ser reconstruida linda. En la época de Yeshua, había llegado a ser otra ciudad grande, una de las ciudades más hermosas del mundo. Pero ¿qué hicieron? Crucificaron al Hijo de Dios. Por lo cual en el año 70 volvieron a ser destruidos por el Imperio Romano. Versículo 11. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sión, que consumió sus fundamentos. Verso 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Jerusalén no cayó porque fuera indefensa. Jerusalén cayó porque pecó. Por eso cayó. Jerusalén tenía
una impresionante defensa, muros. Entonces las terribles calamidades que cayeron sobre el pueblo fue por causa del pecado. Por eso es que me gusta mucho esa alabanza que la canta nuestra hermana Sibel, que dice, vuélvenos a ti y nos volveremos. Que el Señor nos ayude a volvernos a Él de todo corazón. Ahora vamos a ver la iniquidad de los profetas y sacerdotes. La otra parte. Versículo 13 dice, por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Jerusalén sufrió específicamente por la sangre justa que derramaron sus profetas y sacerdotes, como lo dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 14 del 9 al 15. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa y es su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer anjenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Jeremías les decía al pueblo que no escucharan las palabras de los profetas porque eran mentirosos. Que ellos profetizaban no era verdad. Ellos lo alimentaban al pueblo con vanas esperanzas. Hablaban de visión de su propio corazón, pero no de la boca del Señor. Decían, no vendrá mal, pero el mal estaba por venir si ellos no se arrepentían. Y como no se arrepintieron, dice el versículo 14, titubearon ciegos en las calles, fueron contaminados en sangre, que no pudiesen tocar a sus vestiduras. Verso 15, les daban voces, apartaos, inmundicia, apartaos, apartaos, no toquéis, porque eran contaminados. Y cuando fueron traspasados, dijeron entre los gentiles, nunca más morarán aquí. Verso 16, la ira del Señor los apartó, nunca más los mirará. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los ancianos. ¿Quién eran estos? Profetas y sacerdotes. Nada menos que los profetas de Israel, los sacerdotes de Israel, los líderes de Israel, que se cegaron y como se cegaron, haciendo lo malo, perdieron el discernimiento y empezaron a andar como ciegos, guiando a otros ciegos, sin prestar atención a las escrituras. Por eso dice que tuvieron ciego en las calles y fueron contaminados en sangre, que no pudiesen tocar sus vestiduras. Y es lo mismo que sucedió en los tiempos de Yeshua. Jesús le dijo a los líderes en un determinado momento, dejadlos, son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán
en el mismo hoyo. Y al decir esto, nuestro amado Mesías les estaba diciendo a estos sacerdotes, a estos líderes, que ellos eran hijos de los que mataron a los profetas. ¿Sí? Eran hijos de estos profetas, perversos y malos, como dice aquí Jeremías. Ustedes son igual que ellos, igual como los profetas, los sacerdotes en los tiempos de Jeremías. Y que están llevando a cabo los mismos hechos de sus padres. Por eso es que le decía generación de víboras. Así les decía, palabras muy fuertes. Terrible, ¿verdad? Versículo, vamos a ver, del 17 al 20, la caída del reino de Judá. Verso 17 dice, para colmo desfallecen nuestros ojos, esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. Ellos habían apartado su mirada del Dios de Israel, del Dios que lo había sacado de Egipto, del Dios que lo había sacado de ese horno de fuego. Y los había introducido a una tierra que fluía leche y miel, a través de grandes milagros, a través de grandes prodigios y señales. Imagínense, con brazo poderoso a través de Moisés y Aarón, Dios extendía su poder. Y luego abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco. Y ellos pudieron ver cómo él peleó contra sus enemigos, cerrándolos, enterrándolos entre las aguas. Y a ese pueblo que vio tantos milagros, tantas maravillas, por medio de Moisés, cuando ya Moisés estaba a punto de entregar ya el mandato a Josué, en Deuteronomio capítulo 6, versos 10, 15, eh, les dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Primera recomendación, cuídate de no olvidarte del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor, al Señor tu Dios temerás, y al solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Moisés te recuerda a los israelitas las bendiciones que Dios ha derramado sobre ellos. Ustedes van a tomarle, la tomaron. Les advierte que perecerán si no obedecen los mandamientos de Dios y no se acuerdan de él. Pero fueron desobedientes hasta hoy y nos incluimos nosotras. Se rebelaron y echaron la ley de Dios a sus espaldas. Mataron a sus profetas que los amonestaban para que se volvieran de su mal camino y cometieron grande blasfemia. Y Dios cumplió su palabra y por eso podemos ver todo lo que hoy día nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Por eso dicen ellos, para colmo desfallecen nuestros ojos esperando en vano que alguien nos venga y nos auxilie, nos ayude. ¿Por qué? En vano. Vano es que el hombre ponga su esperanza, su confianza en las cosas materiales. Vano es que el hombre ponga su confianza en los títulos, en la familia, en los amigos, en el hombre. Vano es. El Señor incluso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque es vana la esperanza. Por eso yo dice en vano. Ya vano es que estén nuestros ojos mirando a ver quién nos ayude. Nuestros errores, dice, desde nuestros torres estaban mirando en espera de una nación que no puede salvarnos, nadie nos puede salvar. El único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar es Dios. Muchos ponen su esperanza en imágenes, en dioses de oro, de plata, o en el dios dinero.
en el Dios Mamón, ponen su esperanza, en su fuerza, en su juventud, pero nosotros no somos nada. Aún los jóvenes no son nada, los ancianos tampoco. Somos un soplo de vida, nada más. Hoy somos, mañana no somos. Por eso me gozo mucho en el Señor saber que Dios está mucho más allá de la vida, esta poca vida, la cual la debemos de vivir con mucha sabiduría, poniendo nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, porque de ahí viene nuestro pronto auxilio, de ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestra esperanza, solo del Señor. Y que, y también la gente piensa, ¿no? Esto es mucho, la gente piensa, bueno, que yo no guarde la palabra del Señor no significa que yo esté haciendo algo malo, yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no hago nada de esas cosas, pero violan la ley del Señor y sus mandamientos. Aquí Jeremías nos advierte lo terrible que es apartar el oído de la ley de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros escuchemos la voz del Señor. Versículo 18. A cada paso nos acechan. No podemos ya andar por las calles. Nuestro fin se acerca y nos ha llegado la hora. Nuestros días están contados. Esto es lo que decía Judá. Se llegó la hora. Nuestros días están contados. Verso 19. Nuestros perseguidores resultaron más veloces que las águilas del cielo. Recordemos que el Señor se lo dijo en Deuteronomio 28, que gente de otros países, gente de otras naciones llegarían y serían más veloces que las mismas águilas y que se los llevarían. Dice, nos persiguieron por las montañas, nos acecharon en el desierto. 20. También cayó en sus redes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Era el de quien decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones. Y traje aquí en la Reina Valera 1960, que en ambas versiones, que está muy bonita para poder entender, dice aquí, por ejemplo, en la Reina Valera dice, el aliento de nuestra vida, el ungido del Señor. Ya también dice, también cayó en su red el ungido del Señor. Aquí está como que está, aquí en la Reina Valera más claro, que podemos entender que está hablando del ungido, está hablando del Mesías. Porque hay una analogía del Mesías dentro del judaísmo, que se le conoce como el aliento de nuestras vidas, que da aliento a Israel. El aliento de nuestras vidas que da aliento a Israel. La esperanza de que ven el ungido para ellos era primordial. Entonces, pero también hay dos posibilidades, hay otras dos posibilidades que pueden ser cuando se dice, cuando están diciendo que cayó en sus redes el ungido del Señor y que era nuestra esperanza, era nuestra razón de vivir. También dice, se cree, pero no es factible, se cree que podía ser o puede ser Josías, que fue muerto en Egipto. Y la otra posibilidad es que sea Sedequías, quien fue llevado cautivo a Babilonia. Pero a un nivel más profundo, un nivel espiritual más profundo, creemos que se está refiriendo es al Mesías, que fue muerto por la rebelión de ellos y la nuestra, como lo dice pues la NNB. También cayó en su red el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Era el de quien decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones, bajo la sombra de sus alas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos, debajo de sus alas, a ti y a tus hijos? Versículo del 21 al 22, y aquí vamos terminando este hermoso capítulo, donde vamos a ver el castigo profetizado sobre Edom y la redención de Israel. Versículo 21. Regocíjate y alégrate, capital de Edom, que vives como reina en la tierra de Uz, pero ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda. Este versículo se está refiriendo a los descendientes de Saúl. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos, uno Esaú y otro Jacob. Y Esaú representa a Edom y Edom en la actualidad representa también a Roma. En esa época, Edom era Jordania y también significa rojo, que representa a los descendientes de Esaú. Y lo que dice es aquí que momentáneamente triunfaste, o sea, por ahora has triunfado. Por eso, alégrate y regocíjate. Has triunfado por un momento, por un breve tiempo, tú has triunfado.
pero muy pronto vendrá tu castigo. Vas a beber, dice, de esta copa de dolor, de sufrimiento que estaban viviendo ellos, y quedarás embriagada y desnuda. Versículo 22, tu castigo se ha cumplido, bella Sión. Dios no volverá a desterrarte. Y aquí vuelve a decirle a Edom, pero a ti, capital de Edom, te castigará por tu maldad y pondrá al descubierto tus pecados. Pero tú, bella Sión, no volverá a desterrar a esta nación, Jerusalén, que cayó en manos del rey de Babilonia, que fue azotada por la espada, el hambre, la pestilencia. El Señor le dice, tu castigo, y lo vemos en Jeremías, capítulo 37, verso 32, verso 37. Dice, los voy a reunir aquí a la bella Sión, y los traeré de todas las tierras donde los arrojé debido a mi ira y a mi gran furia. Yo no sé si usted se siente identificada, pero yo creo que todos nos debemos sentir identificadas nosotras, Israel. Los traeré de regreso a este lugar y haré que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo su Dios. Yo les daré un corazón y un solo camino para que siempre sientan temor de mí por su amor, por su propio bien y el de sus descendientes. Aquí una vez más entendemos que si estoy aquí yo sentada, no porque yo quise, fue porque la gracia y el amor de Dios me alcanzó y puso en mi corazón y en mi mente su ley y sus mandamientos para que yo camine en este camino, para que yo lo alabe, para que yo lo adore. Yo les daré un solo corazón y un solo camino. Es por la voluntad del Padre, por el querer del Padre. Y para que sientan temor de mí, yo no siento temor del Señor porque yo quiero, porque en su gracia y misericordia ha puesto en mí el que yo tiemble ante las cosas malas, por su propio bien y el de sus hijos. Dios ha puesto temor en ti y en mi amada hermana, por nosotras y por nuestros descendientes. Yo haré con ellos un pacto eterno de hacerles siempre el bien y pondré en su corazón tal respeto por mí que nunca se alejarán de mi lado. Gracias, Señor. Es aquí cuando nuestros corazones se hacen chiquitos y cuando decimos, Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y qué es el hijo del hombre para que tú le visites? ¿Quién soy yo, Señor? Verso 41, me alegrará hacerles el bien, dice el Señor, con todo mi corazón y toda mi alma. Los plantaré en esta tierra. Este es el mensaje del Señor. Así como traté todo así como traje todo este sufrimiento sobre este pueblo, asimismo traeré sobre ellos todo el bien que les prometo. Todo el bien que les prometo. Nuestro Dios es Dios de misericordia. Y aún en este siglo XXI sigue siendo misericordioso. Y aquí es cuando nos ponemos a pensar, amadas hermanas, y decimos, ¿quién iba a creer que después de más de 2000 años es Israel disperso? Es Israel que fue disperso entre las naciones. Estoy hablando de la casa de Judá como la casa del sur, que fueron sacudidos en el aprobio, sufrimiento, el dolor. Volviera y regresara. Y hoy sea la mayor potencia del mundo. Y aunque la muchedumbre, la gente entre las naciones griten pidiendo que liberen, por ejemplo, ahora que que Israel está en guerra, que liberen a Palestina jamás, desde los ríos hasta los cielos. Es decir, lo que está piden las naciones, es que no haya lugar para Israel. Pero Dios a ese Israel le dice otra cosa. Le dice, yo haré con ellos un pacto eterno de hacerles siempre el bien y pondré en su corazón tal respeto por mí
que nunca se alejarán de mi lado. Me alegraré hacerles el bien con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré en esta tierra es de Israel. Este es el mensaje del Señor. Este es el mensaje del Señor. Como traje todo este sufrimiento sobre este pueblo, asimismo traeré sobre ellos todo el bien que les prometo. Por eso es que debemos gozarnos con Israel. Debemos estar con Israel, con nuestros hermanos. Y somos privilegiadas, amadas hermanas, en ser espectadoras como en los tiempos de Ezequías. Espectadora de lo que está viviendo ahora Israel y cómo vemos Dios obrando a su favor. Dios no ha abandonado jamás a su pueblo Israel, jamás lo ha abandonado. Digan lo que digan las naciones. Israel es y será el pueblo escogido del Señor. Y para ese pueblo, el Señor le dice, tu castigo se ha cumplido, bellación. Va a llegar ese momento. Y Dios no volverá a desterrarte nunca más. Porque como decía en el principio, gracias al Señor, que Él no es la vida porque Él está por encima de la vida. Y Dios aquí nos mostrará su favor, porque somos el pueblo escogido del Señor. Y aquí vamos terminando. Como decía Jeremías, y trae esta imagen aquí de una familia orando, porque esta debe ser nuestra posición delante del Señor, como familia buscar a Dios, como familia estar en su presencia, como familia volvernos a Él. ¿Por qué? Porque como decía Jeremías, el gran amor del Señor es para la familia, es para su pueblo Israel. Y ese amor y de su compasión jamás termina, jamás se va a agotar, cada mañana se renuevan y su bondad y su fidelidad son muy grandes. Dichosos son quienes confían en el Señor y le buscan con todo su corazón. Moisés, y es un versículo que a mí me impacta mucho y es un versículo que yo siempre tengo en mi corazón, el versículo 12 del Salmo 90, el cual dice Moisés, y es para nosotros, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es sabiduría. Oír la voz del Señor, escuchar sus sabios consejos y volvernos a Él. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque bueno es esperar en el Señor. ¿Cómo? Reclamando. ¿Cómo? Diciendo porque a mí. ¿Cómo? Diciendo yo no merezco esto, yo no merezco lo otro. No, sino calladamente. Calladamente pedir misericordia y que Él venga a salvarnos, reconociendo que todo el mal que nos ha sobrevenido es por nuestra culpa, por nuestra desobediencia. Como el cobrador de impuestos, recuerden el cobrador de impuestos. Dice que él ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, solamente se da golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, perdóname todo lo malo que he hecho, ten compasión de mí. Que Dios nos ayude a examinar nuestro corazón, amadas hermanas, y nos ayude a volvernos a Él. Que Dios nos ayude y nos dé un corazón sincero para volvernos a Él en todo segundo de nuestras vidas. Y todos juntos, como familia, podamos decir, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Vamos a orar por este estudio, dando gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque hoy has hablado a nuestro corazón. Hoy nos has mostrado, Padre amado, que el sabio sabe escuchar consejos. Nos ha mostrado, Señor, también que el que escucha consejo y los pone por obra no carecerá de ningún mal. Por eso en esta mañana, Padre, te damos las gracias por tu palabra y te rogamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a ser, Padre amado,
obediente a tu palabra. Ayúdanos a ser, Padre amado, Padre eterno, sincera con nosotras mismas. Ayúdanos a examinarnos, Padre, a mirar nuestras actitudes. Ayúdanos, Padre amado, y prueba nuestro corazón, porque a veces creemos que estamos bien, Padre. A veces creemos, Señor, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero cuando venimos, Señor, a ti y a la luz de tu palabra, podemos darnos cuenta como un espejo, Señor, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti para poder hacer tu voluntad. Te necesitamos a ti para poder poner por obra tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que si te es posible, mueve nuestros corazones y nos deje un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu presencia y que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a enfocarnos, Padre, en lo eterno, Señor. No es, Padre amado, en esta tierra. Ayúdanos a enfocarnos en lo eterno, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Cuanto más cuando vemos, Señor, que los tiempos se acercan, cuanto más cuando vemos, Señor, que la maldad se ha multiplicado tanto, Padre, cuanto más cuando vemos, Señor, que todo, Señor, nos acecha, cuanto más ahora, Señor. Porque tú, Señor, eres el único que nos puede guardar y cuidar. Padre, en esta mañana, Señor, todas estas mujeres, las cuales te pido que las bendigas, Padre, venimos a refugiarnos con todos nuestros hijos, con nuestra descendencia, con la que viene, con la que está y con la que vendrá, con nuestros esposos, con nuestros padres, Señor, refugiarnos debajo de la sombra de tus alas, porque el único que nos puede guardar y cuidar eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre amado. No nos abandones, Señor. Ten misericordia, Padre, porque si esta palabra vino a nuestros oídos, cayó a nuestro corazón, Padre, es porque tú tienes propósito con cada una de nosotros. Permite que nuestra tierra, Padre, sea tierra fértil y que dé frutos al 100 por 1, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos espacios, Señor, que nos das, Padre, para que juntas podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, para que juntas podamos seguir examinando, Padre, las Sagradas Escrituras, que, Padre amado, ya que en ellas está la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Amén.